¿Qué tal, hermanas, hermanos, familia, amigos? Es un gusto nuevamente estar aquí juntos en la distancia para compartir la palabra de Dios, el mensaje que el Señor Jesucristo quiere que nosotros escuchemos y pongamos en práctica. Voy a pedirles que leamos juntos ahí en la carta a los Colosenses, del verso 21 en adelante, me sigue con la vista. Dice así: Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que nos bendigas a todos. Necesitamos tu palabra, tu ánimo, tu dirección. Bendícenos, tócanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando Pablo comienza a escribir esta fracción de la Escritura, utiliza estas palabras que llaman poderosamente la atención. Dice: erais en otro tiempo. Se refiere a antes de, se refiere al pasado. Él está hablando de un pasado remoto para algunos y de un pasado inmediato para algunos otros que recién habían llegado a la fe. Y lo que quiere que veamos precisamente Pablo es que comparemos nuestro estado espiritual, nuestro estado moral y ético de antes de Cristo y una vez que hemos estado en Cristo. Porque si nosotros no sabemos o no analizamos lo que éramos, entonces no sabemos lo que somos realmente en este momento y mucho menos vamos a saber lo que seremos después. Una persona que no analiza su vida, ¿se acuerda usted? Hay un viejo adagio que reza más o menos así: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así lo conocemos nosotros. En realidad no se escribió así, me gusta más el original, que dice: quien no recuerda su pasado está condenado a repetirlo. Y nosotros no estamos llamados a repetir los mismos errores del pasado, sino a corregirlos, a cambiar, a enfrentar la vida de una nueva manera. No recordar lo que fuimos es no recordar de dónde salimos, es no recordar de dónde nos sacó el Señor Jesucristo para vivir una nueva vida en Él. Y como le digo, si no sabemos y no reconocemos y no miramos al lugar de donde fuimos arrancados, entonces tampoco sabemos lo que tenemos y mucho menos lo que tendremos. Isaías, por ahí del capítulo 51, Isaías, con mucha pasión, le dice al pueblo, le llama la atención al pueblo para que recuerde, le dice: fíjate de la cantera de donde fuisteis arrancados. Y otra vez, este pensamiento, esta idea de mirar hacia el pasado, no es para permanecer en el pasado, no es para regodearnos en el pasado, es para que veamos de dónde fuimos sacados y miremos con claridad hacia un futuro, o sea, hacia dónde nosotros vamos. No recordamos el pasado para gozarnos de las cosas que hayamos hecho y que ofendieron a Dios, sino para comparar nuestra vida. Si no nos comparamos, no podemos saber qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la voluntad del Señor. Y escúcheme, cuando yo digo que no nos comparamos, estoy diciendo comparándonos con nosotros mismos, no con los demás. Si no nos comparamos, no vemos la importancia de vivir una vida digna del Señor. ¿Cuál es la diferencia de cómo vivíamos y cómo vivimos hoy? Si no nos comparamos, no vemos la importancia de compartir el Evangelio a otros para que sigan al Señor Jesucristo, puesto que no hay un parámetro en donde veamos cuánto hemos recorrido, qué tan bien hemos recorrido, y todo porque somos muy poco dados a analizarnos, muy poco dados a examinarnos, a valorar lo que fue antes y lo que es hoy. Depende de eso cómo vivimos y cómo viviremos. En nuestro pasado, lo que nosotros encontramos son los incentivos para despegar
hacia un futuro de manera que agrade a Dios. Por eso dice la Escritura que estábamos apartados, estábamos separados. ¿Pero de qué estábamos separados? Sería la pregunta. Estábamos apartados de Dios porque no pertenecíamos a su pueblo. Éramos gentiles, éramos paganos, éramos gente de otro pueblo y de otra nación y teníamos los dioses que queríamos, o eso es lo que tenía el mundo, los dioses que quería, porque a él le servían para muchas cosas. Por eso teníamos a San Juditas para que buscara o nos ayudara con los problemitas cercanos, pero también nos dábamos, la libertad de tener un San Antonio que si no cumplía nuestro deseo, lo podíamos martirizar y poner de cabeza. Eso es lo que nos alejaba de Dios, una superstición, una imaginación en contra de Dios mismo. No teníamos derecho a llamarle Padre. ¿Por qué? Pues porque éramos extraños al Dios vivo y verdadero, porque nos enseñaron a amar más la religión y más a los pontífices que de lo que se nos enseñó a amar realmente a Dios, a reconocerlo realmente como nuestro Padre. Sí, ahí estaban los rezos que nos enseñaron y en los rezos se repite constantemente el llamado Padre Nuestro, pero no lo tratábamos de esa manera con el respeto y la dignidad que este Padre se merecía. No sabíamos nada de sus promesas. Sabíamos de encíclicas, de leyendas, de filosofías, de doctrinas de hombre, pero no sabíamos nada con certeza de las promesas de Dios, porque teníamos por ahí un cielo nebuloso al que solo iban los influyentes, al que solo iban ellos que nos enseñaban, y para todos los demás habían inventado un lugar que llamaron purgatorio y que no existe en la Escritura. Pero no nos enseñaron la Escritura, por eso no conocíamos las promesas de Dios. No teníamos esperanza más allá de lo que la religión ofrecía. Y la religión ofrecía sus sacramentos. Y la religión ofrecía sus mandamientos, no los mandamientos de Dios. Y la religión y sus ritos y sus ceremonias eran lo que nos ofrecían. Si no estábamos dentro de esos ritos, dentro de esas ceremonias, estábamos mal. Íbamos camino al infierno. Habíamos cometido un pecado mortal. Basábamos entonces nuestra vida sobre deducciones, sobre nuestras ideas, porque la religiosidad así no lo permitía. Era tan holgado el pensamiento que podíamos sincretizar, amalgamar, juntar un montón de pensamientos, así fueran contrarios unos a otros, porque los que estaban encargados de enseñarnos callaban cuando nos deberían de enseñar la palabra de Dios. Y cuando nos enseñaban, hablaban de dogmas religiosos, los cuales no se podían discutir, no podíamos entenderlos, ni sabíamos el por qué, porque su teología era una teología apartada de la Escritura. Por eso mismo, por esa manera de vivir, nosotros nos inventábamos nuestros propios dichos y vivíamos nuestra vida a la velocidad de la vida es corta, a la velocidad de a vivir y a gozar porque la vida se va a acabar, sin saber a ciencia cierta a dónde habríamos de ir a pasar la eternidad. Pero pretendiendo morir e ir al cielo, pagábamos las misas y los confiábamos en los rezos de las familias. Buscábamos a Dios, es cierto, pero solo cuando lo necesitábamos. Pedíamos cosas a Dios, que nos diera cosas Dios, que nos ayudara a Dios, pero no le permitíamos que se metiera en nuestra vida para decirnos qué hacer. Por lo tanto, entonces, tampoco éramos agradecidos realmente con ese Dios. No le hace que de boca lo dijéramos. No le hace que externáramos esto con esta lengua muchas veces viperina y venenosa, y dijéramos sí, gracias a Dios. Pero era más que nada un formulismo, más que una convicción nacida de la firmeza en la fe. La Escritura nos dice también, entonces, que éramos sus enemigos. Nosotros de Dios, no Dios de nosotros. Por eso el ser humano se inventó tantas religiones, 4,000, más de 4,000.
a la fecha. Inventamos nuestras filosofías de vida, inventamos nuestras ideologías, condenábamos a aquellos que se atrevían a señalarnos algo en contra de lo que nosotros pensáramos. Todo eso lo hacíamos para darle sentido a nuestra vida, a nuestra existencia, sin darnos cuenta que realmente estábamos envolviéndonos cada vez más en una mentira satánica. El ser humano, por su ideología, por su filosofía, prefiere vivir la nueva era, las doctrinas culturales, las doctrinas políticas, las doctrinas económicas, doctrinas que no hablan de salvación, pero mucho menos hablan de una perdición eterna, y ahí basan su falsa seguridad. Resulta fácil las creencias superficiales. Cuando no conocemos a Dios, es fácil que adquiramos superficialidad en la vida que nosotros llamamos de la fe. Y no queremos oír realmente a Dios. Porque como dice Efesios capítulo 4, verso 18, dice, tienen el entendimiento entenebrecido, o sea, oscuro. Porque no hay luz de Dios, no hay verdad que ilumine nuestro pensamiento. Ajenos a la vida de Dios, ¿cómo íbamos a saber algo de Dios si nosotros estábamos inmersos en religiosidad, en filosofía? ¿Cómo íbamos a saber de Dios? Tristemente, mucha gente piensa en Dios por lo que ve en las películas, por lo que escucha, que por lo que dice su palabra, donde Él se reveló para que nosotros tuviéramos seguridad. Por eso nos dice que teníamos el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, dice, por la ignorancia que en ellos hay. Entonces era precisamente por ignorancia, y la ignorancia se cura viniendo al conocimiento verdadero. Pero esa ignorancia endurecía nuestro corazón. Ahí dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Porque todo lo que habla Dios, todo lo que dijera Dios en contra de nuestra forma de vivir, nos escandalizaba. Fiesta, alcohol, droga, sexo. No les conviene el verdadero Dios. Les conviene un Dios inventado, un Dios imaginado. ¿Por qué? Porque les permite pensar en una vida de adulterio de todo. No ser fieles a final de cuentas a nada más que a sí mismos. Dice la Escritura que nosotros éramos enemigos de Dios, y vuelvo a repetir, nosotros enemigos de Dios, Dios no enemigo de nosotros, porque Él nos estaba buscando con un amor real, verdadero. Él mostraba amor en Cristo Jesús y nosotros le mostrábamos nuestro desprecio. No le queríamos. Él nos mostraba amor en una cruz y nosotros le mostrábamos nuestro coraje y nuestra rebeldía. No, ese desprecio y esa rebeldía no es imaginación mía. No es un invento. Mire, todavía cuando Dios nos revela la última parte de la Escritura, el Apocalipsis, el tiempo en que son derramadas las copas, ya prácticamente el final del Apocalipsis, cuando las cosas están verdaderamente difíciles, nos dice que el ser humano, en lugar de caer de rodillas delante de Dios pidiéndole perdón, nos dice que voltean y lo desafían y pelean contra Él. Tres veces mínimo en el capítulo 16, nos dice que se voltean para blasfemar a Dios, para ofender a Dios. No para arrepentirse, no para pedirle clemencia. Es tanto el coraje y la rebeldía que a eso lleva. Eso es lo que hay en el corazón humano. Un corazón perverso, dice la Escritura, que sin Cristo Jesús no tiene remedio. Hoy día, mire, en esta plaga que azota al mundo entero, Hoy día, con estas plagas que azotan el mundo, hay millones de gente que, como el alcalde neoyorquino que niega la obra de Dios por nuestras oraciones, y se llena la boca para decir, no, Dios no tuvo nada. No, esto es ciencia.
La ciencia. La ciencia es la que nos tiene metidos en esta situación. La ciencia es la que acabó con los casquetes polares. La ciencia ha producido armas que matan por millones, destrucción masiva. Sí, la ciencia ha hecho muchas cosas buenas, pero el ser humano las ha convertido en malas. Hay tremendas máquinas que sirven a la medicina. Máquinas que usted y yo no podemos utilizar, porque no tenemos para pagarlas. Sí, mira, la ciencia nos ha dado las aspirinas y qué maravilla, porque todo lo queremos curar con aspirinas. Pero duele saber que muy poca gente puede comprar dapaglifosina. Sí, la ciencia es buena y ha hecho muchas cosas buenas, pero todo, a final de cuentas, nos ha llevado a donde estamos como humanidad. Lo que tenemos es la esperanza de que nuestras oraciones sean contestadas y son contestadas por Dios. A pesar de que un día fuimos enemigos de Dios en nuestra mente, porque dice ahí mismo donde leímos que nosotros estábamos ocupados en las malas obras. Tenemos una naturaleza egoísta. Hasta sin quererlo, atropellamos a los demás. Para nosotros, justicia es aquella que se aplica a nosotros. Pero cometemos injusticias de maneras muy sutiles, hasta muy grotescas, en contra de los otros. Nuestra vida espiritual, moral y ética era lo que nos convenía. ¿Cuándo nos convenía? Y si no, pues la cambiábamos total. La cuestión era hacer nuestra voluntad. Por eso nosotros nos constituimos en enemigos de Dios, de ese Dios amoroso que está buscándonos en Cristo Jesús. Porque nosotros decíamos creer en Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. Mira, de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en esas tablas de piedra, nosotros somos capaces de violar 11 o 12, así, flagrantemente. Y aún así, no podemos ver la razón de que la Escritura dice que éramos enemigos de Dios. Pero bendito Dios, porque a los creyentes nos dice que eso éramos en el pasado. Ahora en el presente, dice la Escritura, Él nos ha reconciliado con Dios. Él nos ha reconciliado en su muerte sustitutoria. En el Antiguo Testamento, el pecador tenía que llevar un animalito para que muriera en su lugar. Un cordero o un palomo, de acuerdo a su condición económica. Pero alguien tenía que morir. La paga del pecado era muerte y sigue siendo muerte hasta el día de hoy. El pecado ofende gravemente a Dios y nos tiene paciencia. Y Él está esperando, dice la Escritura, a que toda la humanidad se arrepienta. Él sabe que no va a pasar, pero es el deseo de su corazón. Porque sin Cristo Jesús amamos al pecado. Nos aferramos a la vida pecaminosa. Y Cristo fue nuestro sustituto. Él murió en nuestro lugar para darnos el perdón de pecados y darnos vida eterna. Pero escúcheme. Eso no es algo entre Dios y usted. Que usted vaya y pida perdón, sí. Pero a partir de ahí, no es algo entre Dios y usted. Si hubo en verdad perdón de pecados, si en realidad tiene una vida nueva,
entonces todos los que le rodeamos debemos de verlo. Tenemos que verlo. Tiene que haber una prueba palpable de que usted es un hijo o una hija de Dios. Ese debe ser evidente para el mundo entero. Esa reconciliación debe ser evidente para todos. Porque tu manera de vivir debe ser patente, la debes demostrar. La gente debe de ver en ti a Cristo Jesús, debe darle gloria a Cristo Jesús por lo que te ha hecho, por lo que te ha cambiado. Cuanto más tu cónyuge, tus hijos, tus vecinos, tus compañeros. Ahora que estás reconciliado con Dios, debes demostrar lo que Él ha hecho en ti. Y para ti lo más importante debe ser Dios. Tu vida y tus palabras deben demostrarlo. Deben demostrarlo. Cristo Jesús nos ha reconciliado con el Padre. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos familia de Dios. Ahora estamos cerca a Dios. Ahora tenemos acceso directo al trono de la gracia. Acceso sin necesidad de solicitar audiencia en original y 3 copias. Acceso porque Dios nos ha dado el privilegio de acercarnos sin reservas. Acceso a Dios sin necesidad de solicitar audiencia porque somos sus hijos. Ahora ya no somos paganos. Ahora ya sabemos lo que debemos hacer. Ahora sabemos cómo debemos vivir. Yo sé que te sabes de memoria versículos en la Escritura y uno de los más conocidos es Efesios capítulo 2, verso del 8 al 10. Pero déjame parafrasearlos para que tú veas qué es lo que sucede con la reconciliación. ¿Por qué la reconciliación en tu vida nos debe ser patente, manifiesta a todos? Parafraseando entonces esos versos, dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados. Eso mediante la fe. No es algo que ustedes alcanzaron por sí mismos, sino que es el regalo que Dios les dio por creer en Cristo Jesús. No fue por haber hecho buenas obras, para que nadie se llene de vanidad. Porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús, para que una vez que somos salvos, vivamos haciendo buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que vivamos haciendo esas buenas obras que Dios nos preparó. ¿Y para qué nos reconcilió? Bueno, dice donde leímos, dice para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Habiendo parafraseado los versos anteriores, es muy fácil saber para qué somos salvos. Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó. Él quiere que vivamos haciendo buenas obras ahora que somos salvos. Las obras anteriores, por muy buenas que hayan sido, no nos sirvieron de nada. No nos servían para alcanzar la salvación. Las obras que hoy hacemos tampoco es para alcanzar salvación ni para pagarle a Dios nada. Son para vivir agradando a Dios, para mostrar nuestro agradecimiento por la salvación que Él nos ha dado. Jesucristo quiere que vivamos, escúcheme, más allá de la cruz. Jesucristo quiere que vivamos de manera muy diferente a lo que fuimos en otro tiempo. Nos salvó para que viviéramos santa y piadosamente. Nos salvó para que a los ojos del mundo fuéramos irreprensibles, no perfectos, irreprensibles. Que el mundo nunca pueda señalarnos como falsos y como hipócritas. Lo que el mundo tiene que ver en nosotros es a Cristo Jesús. No la hipocresía de un adulterio y de la promiscuidad. No la hipocresía de las adicciones. No la hipocresía de la religiosidad.
La Escritura nos habla abundantemente de ellos. Pero quiero que venga conmigo. Voy a leerle más bien, déjeme leérselos. Voy a escoger versículos de Mateo 23. Es donde el Señor precisamente hace un señalamiento muy fuerte en contra de la hipocresía. De la hipocresía con la que vive el mundo, pero sobre todo la hipocresía de aquellos que dicen ser creyentes y realmente no lo son. Porque vino precisamente en su tiempo y le señaló a los religiosos, a los que se sabían la Escritura, a los que se supone la conocían, a los que se supone la enseñaban al pueblo, pero que todo quedaba en palabras. No llevaban ese conocimiento a su corazón y a su vida. Por eso en el capítulo 23 de Mateo dice, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y los escribas y los fariseos. Porque es que como son los que tienen el conocimiento, se daban la libertad, dice aquí, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Es bien fácil decirle a la gente lo que tiene que hacer y mostrarse exigentes porque mi conocimiento me da la libertad de decirles lo que deben hacer. Eso es lo que pensaban ellos. Pero el Señor Jesucristo dice, pero ellos, o sea, estos escribas y fariseos que eran, y lo vamos a ver, hipócritas, dice, ni con un dedo quieren moverlas. Antes, dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, sí, que vean, oh, cuán santo soy, cuán piadoso soy, véanme. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Ese es el maestro. Ese es nuestro maestro. Eso es lo que quieren. Solo están buscando ser vistos. Están buscando que la gente los ensalce por su posición religiosa. Se sientan, conocen. No dice que no tienen conocimiento. El Señor Jesucristo dice que conocen. Se sientan en la cátedra, en la enseñanza de Moisés. Para los judíos no hay otro profeta más grande que Moisés. Pero eso les sirvió para su vanidad. Les sirvió para mostrar su vida de una manera egoísta y soberbia. No para agradar a Dios, sino para sujetar a un pueblo ignorante. Porque no le enseñaban la Escritura. No al menos de una forma en que fuera respaldada esta enseñanza con los hechos, con la vida, con el ejemplo. En el verso 13 dice el Señor Jesucristo, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pero ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren o están entrando. Sirven de tropiezo, sirven de obstáculo, no sirven para otra cosa los hipócritas, los religiosos. Los que no encadenan el conocimiento con la acción. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, un seguidor. Y una vez hecho, una vez que han conseguido atrapar a un seguidor, a un estudiante, como no le están enseñando fielmente la Escritura, sino palabras vacías, porque no van acompañadas del ejemplo, dice ahí, a ese seguidor, a ese estudiante, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Es peor. Y nos asombra
Nos asombra que haya apóstoles que sanan por bien caro, apóstoles que declaran y declararon desde el principio de esta pandemia que la destruían, que la detenían. Y bueno, como nada de esto pasó, si ahora brillan por su ausencia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Sí cumplían con la ley. Llevaban los diezmos y las ofrendas al templo, donde el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, estos nomás vinieron a echar lo que les sobraba. Pero son los diezmos lo que les sobraba porque no había corazón. No había una actitud correcta delante de Dios. El Señor les dice, sí, esto era necesario hacerlo, claro, lo dice la ley. Pero sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de hacer aquellos. Y dice enseguida, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Eso era. Esos son los hipócritas, esos son los religiosos. Hasta tontos, o sea, qué bárbaro. Dice, coláis el mosquito y tragáis el camello. Y como me imagino inmediatamente ante estas palabras, esas puertas y ventanas que tienen el cernidor, y ese cernidor tiene agujeritos pequeños y agujeros grandes. Y ahí están. Y los agujeros pequeños es para que no se metan los mosquitos y los grandes para que no se les cuele el camello. Guías ciegos a final de cuentas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. El Señor no quiere que nosotros seamos eso. No quiere estafadores en su pueblo. No quiere injustos en su pueblo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerte y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, y por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Sí, tienen el pelo en su lugar, no se les mueve un pelo. Sí, qué ropas, qué lujos, qué desplantes, qué elocuencia. Sí, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Eso lo sabe Dios, eso lo ve Dios, porque Dios no ve lo que nosotros los seres humanos vemos y nos dejamos apantallar por lo que vemos. En el verso 33, miren nomás, qué tremendo. Serpientes les llama así, generación de víboras. Nosotros sabemos que la serpiente es un símbolo de Satanás. Entonces a todos estos hipócritas, y quiero que deje de pensar nada más en, no sé, en los que enseñan y los que predican, sino en todos los que nosotros vivimos, en todos los que se llaman creyentes. La serpiente es Satanás. La generación de víboras son todos los satanitos chiquitos, los imitadores de Satanás, los mentirosos. Y a esos, por vivir de una manera hipócrita, utilizando el nombre del Señor Jesucristo,
hablando supuestamente a la iglesia de Cristo Jesús. Les dice, ¿cómo escaparéis? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ellos creen que se la van a zafar. Ellos creen que a lo mejor todo lo que enseñan y predican es mentira porque no creen, pero el Señor Jesucristo dice que no escaparán. Que para todos los hipócritas hay condenación. Todos aquellos que utilizan la fe, su religión, para manipular, para engañar, para aprovecharse de la gente. Tú, creyente, escucha lo que está diciendo el Señor Jesús. Tú debes de vivir una realidad. Dice la Escritura que nos reconcilió para presentarnos santos e irreprensibles delante de Él. Tienes que vivir una realidad. No una falsedad, no una hipocresía. Tremendo tiempo estamos viviendo para examinar nuestras vidas, nuestras motivaciones. Sí, hay muchos, escúchame. Tristemente hay muchos que por la crisis, por el horror, ahora se dan golpes de pecho y están buscando a Dios. Quiera Dios que sea una realidad y que vaya más allá. Que no en cuanto deje de pasar los horrores de estos tiempos, también se olviden de Dios. Y ya no quieran que Dios se meta en sus vidas. Ya no quieren escuchar reclamos de Dios. Nos reconcilió para presentarnos santos e irreprensibles delante de Él. Él nos quiere ver así, resplandecientes de luz, no entenebrecidos, llenos de conocimiento de Dios, no de leyendas y fábulas y religiosidad. Pero fíjate, hay unas palabras que nos deben llamar mucho la atención. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Fíjate qué tremendas estas palabras. Nos deben hacer temblar para examinar nuestras vidas. Si Él nos va a presentar santos e irreprensibles delante de Él, sí, y solo sí, permanecemos en la fe. Aquí no está diciendo que la salvación se pierde. Lo que está diciendo es que eres o no eres tan claro como el trigo y la cizaña. El trigo es trigo. Y aquí habla de cizaña no porque andes amarrando navajas por ahí, no porque andes de chismoso o calumniador o calumniadora por ahí. Aquí habla de cizaña porque se parece mucho al trigo, pero no es trigo. Se parece mucho a los creyentes, pero no es creyente. No está hablando de perder la salvación. Solamente por recordar el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 28 y 29, donde Cristo Jesús dice que si en verdad somos creyentes, dice Él, nos tiene en su mano. El siguiente verso dice que estamos en la mano de Dios. Fíjate, en la mano de Cristo que todo lo creó, en la mano del Dios Todopoderoso. Y si para reforzar el pensamiento, recordamos Efesios capítulo 1, verso 13, donde nos dice que el Espíritu Santo es el sello. Así que esas manos que te tienen ahí, y ese sello, si realmente eres creyente, ¿habrá algo que te pueda sacar de esas manos y ese sello? ¿Habrá algo que te pueda sacar de la acción del Dios triuno todopoderoso? Claro que no. No está hablando de que la salvación se pierde. Lo que está hablando es de que eres o no eres.
La prueba de que realmente somos creyentes es que permanecemos en la fe, a pesar de los altibajos de la vida, a pesar de los obstáculos que nos encontramos, a pesar de todo. Una vida fácil, una vida difícil. Somos creyentes si permanecemos en la fe. Si vivimos por la fe y para la fe. Si vivimos por la fe porque le creemos a Dios. Y vivimos para la fe, para predicarla, para enseñarla, para vivirla. Es pensar basado en la palabra de Dios. Es actuar basado en la palabra de Dios. Aquí está nuestra norma de fe. Lo que dice ahí está encerrada nuestra fe. Y en mi corazón debe estar liberada esa fe para compartirla. ¿Cuál es el secreto entonces para permanecer en la fe? Mira, no hay secreto. Ahí nos dice que estemos firmes sin movernos de lo que hemos oído. Y claro, si es que hemos oído la Escritura, lo que dice la Escritura. Creerle a Dios es mantenernos firmes sobre la roca. Vendrán persecuciones, insultos, injusticias. Serás sometido a prueba como hoy, como en este tiempo. Vendrá la tentación. Soplarán vientos nuevos que llamarán la atención porque son doctrinas fabulosas. Pero nosotros no somos veleras al garete. Por eso nos dice, si permanecemos sin movernos. Los que se mueven son los falsos, porque no tienen un fundamento firme. Porque pueden creer cualquier cosa. Si no le crees a Dios, vas a creer cualquier cosa que te acomode. Y termina esa fracción diciendo que es el evangelio que hoy es el evangelio que se predica en todas partes debajo del cielo. Hermanas, hermanos, familia y amigos, cuando estás en Cristo Jesús, si es que estás en Cristo Jesús, debe haber un antes y un después. Debe haber un esto erais en otro tiempo. Ahora debes de vivir distinto. Y con toda seguridad para ti y para los tuyos, si es así, habrá un mañana mejor. Padre, te doy gracias por la palabra. Gracias por hablarnos claro. Es como tomarnos de tu mano y llevarnos adelante, Señor. Te ruego que tu palabra haga en nuestra mente y nuestro corazón una huella, la cual nosotros podamos vivir. No decir que creemos y tenerla ahí en el rincón, vivirla. Te ruego esto en el nombre de Jesús y también te ruego, Señor, porque tu bendición sea sobre todos tus hijos y tus hijas, Señor. Que tú, a pesar de las circunstancias que vivimos, prosperes nuestra casa, nuestro negocio, prosperes todos los esfuerzos que hacemos por salir adelante. Padre, lo hacemos con honestidad. Tenemos nuestros hijos, nuestras esposas, Señor, nuestra familia a la cual cuidar. Y miramos a ti, Señor. No estamos mirando las estadísticas. Estamos mirando a ti, que tú todo lo puedes. Para que tú proveas, Señor, abundantemente, haciendo una diferencia entre los tuyos y tu iglesia. Señor, no es la primera vez que lo harías. Por eso, Señor, nos atrevemos a levantar nuestro ruego con honestidad a ti.
Y te ruego, Señor, también por los diezmos y las ofrendas que mis hermanos siguen trayendo a tu iglesia, Señor. Por eso tu iglesia, te doy la gloria a ti y las gracias, no se ha detenido. Por eso la obra de una u otra manera, Señor, se lleva adelante. Por eso tú sigues llevando aliento y bendición a todos tus hijos. Te ruego que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Y mis queridos hermanos y hermanas, familia, amigos, este Dios maravilloso que quiere que nuestra vida quede atrás, nuestra vida pecaminosa quede atrás, porque es como si Él nos hubiera arrancado de una cantera para que nosotros vivamos de diferente manera. Ese Dios que todo lo puede, porque nos ha dado salvación y vida eterna, que los guarde del mal, que los aparte de los peligros y lo prospere en todo lo que usted hace. Que así sea en el nombre de Jesús.